Si alguien te dijera que existe un capítulo en el Nuevo Testamento, escrito en el año 95 de Cristo, que describe con precisión documental el perfil económico, cultural y espiritual de una nación que no existiría por otros 1600 años, y que ese perfil coincide, versículo a versículo, con lo que el mundo puede verificar hoy, la pregunta no sería si eso es posible. La pregunta sería, ¿qué hacer con esa información? Apocalipsis 18 es ese capítulo. Tiene 24 versículos, y lo que describe, cuando se compara con la realidad de 2026, es imposible de leer sin detenerse a pensar en lo que significa. Si este tipo de estudio bíblico profundo habla a tu espíritu, suscríbete a este canal. Aquí es donde abrimos lo que ha estado esperando ser visto. Lo que vamos a hacer en este video es simple pero perturbador. Vamos a leer los versículos de Apocalipsis 18, uno por uno. Vamos a comparar cada descripción con lo que el mundo puede verificar en 2026. No vamos a afirmar que esto es una certeza absoluta. Vamos a presentar lo que el texto dice y lo que la realidad muestra. El formato es deliberado, un espejo, versículo a versículo. No es un argumento de convicción política. Es una comparación entre un texto del año 95 de Cristo y los datos del mundo en que vivimos. Y al final, cada persona tendrá que decidir qué hacer con lo que vio. Juan escribió el Apocalipsis en el año 95 de Cristo, exiliado en la isla de Patmos por orden del emperador Domiciano. No tenía acceso a datos económicos globales. No conocía el mundo que vendría en el siglo XXI. Y sin embargo, el capítulo 18 de su visión describe una entidad con características tan específicas que los eruditos del texto han estudiado por siglos qué nación, qué sistema, qué poder podría encajar con ese perfil. El académico J.K. Bill, en su comentario técnico sobre el Apocalipsis, publicado por Eerdmans, señala que Babilonia en el libro no es una referencia a una ciudad geográfica, sino a un perfil de poder, y que ese perfil puede manifestarse en cualquier era de la historia. La mayoría de las personas que han leído Apocalipsis 18 lo han ubicado en el pasado, Roma del siglo I, o la Babilonia literal de los tiempos de Nabucodonosor. Esa lectura es posible. Pero el problema es que ni Roma ni Babilonia antigua cumplían todos los detalles del capítulo al mismo tiempo, con la escala global que el texto implica. Jeremías 51:7 describe a Babilonia como copa de oro en la mano del Señor que embriagó a toda la tierra. Esa imagen de una nación cuya influencia es tan total que las demás naciones beben de ella para funcionar, no encuentra un cumplimiento de esa magnitud en ninguna entidad antes del siglo XX. Los detalles que el capítulo 18 describe van a ir acumulándose a medida que avancemos, versículo a versículo. No te vayas al final. Lo que se va a construir en los próximos minutos es algo que va a requerir que tomes una decisión, no sobre política, sino sobre dónde está tu lealtad. Quédate hasta el final. Hay algo en el último bloque de este video que cambia completamente la forma de leer todo lo que vino antes. El texto no termina en la destrucción de Babilonia. Termina en algo que la destrucción de Babilonia hace posible, y esa diferencia es lo que cambia la postura del creyente frente a todo lo que el capítulo describe. Versículo 1. Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El texto abre con un ángel de autoridad excepcional, una figura cuya presencia ilumina la tierra entera. El verbo que Juan elige no describe explosión ni conquista militar. Describe irradiación, una presencia que llega y cambia el ambiente a su alrededor sin que nadie la haya invitado, sin que nadie la haya pedido. Esta es la primera característica que el texto introduce sobre Babilonia.
No conquista por la fuerza, se expande por irradiación de su propia gloria, y la tierra entera recibe esa gloria sin haber tenido voz en la decisión. Hoy, la influencia cultural de los Estados Unidos llega a cada rincón del mundo sin que nadie haya sido invitado a recibirla. La industria del entretenimiento americana produce el contenido que define la cultura global: películas, música, series de televisión, plataformas digitales. El inglés americano es el idioma de los negocios internacionales, de la tecnología y de la ciencia. Las referencias culturales americanas aparecen en anuncios publicitarios en Indonesia, en canciones en Nigeria, en conversaciones cotidianas en Brasil. Esto no ocurre porque otros países lo pidieran, ocurre porque la irradiación es total. El versículo 1 describe exactamente ese mecanismo: no fuerza, sino gloria, que se extiende sin resistencia posible. Si la palabra de Dios está hablando a tu espíritu en este momento, escribe en los comentarios: la palabra de Dios no falla. Eso le dice al algoritmo que este contenido importa, y llega a alguien más que lo necesita hoy. Versículo 2, primera parte. Ha caído la gran Babilonia. El texto anuncia la caída antes de describirla. Este recurso literario, anunciar el resultado antes de dar los detalles, no es descuido narrativo. Es una característica del lenguaje profético hebreo. El profeta Isaías usa el mismo recurso en el capítulo 21 cuando dice: ha caído Babilonia, siglos antes del evento. Lo que Juan está haciendo en el versículo 2 es declarar la certeza del resultado desde el principio. Lo que sigue en el capítulo 18 no es especulación sobre si Babilonia caerá. Es descripción de lo que ya está determinado por quien escribió el final desde el principio. Segunda parte del versículo 2. Y se ha convertido en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. El texto conecta el colapso de Babilonia con una condición espiritual que ya estaba presente durante su prosperidad. No dice que los demonios llegaron después de la caída, dice que la entidad ya era, en su estado de riqueza y gloria, una guarida de espíritu inmundo. El término en el texto griego es phylake, un lugar de residencia habitual, de refugio permanente, no visitas ocasionales. Residencia establecida dentro del sistema más próspero de su época. La prosperidad y la condición espiritual son simultáneas, no consecutivas. Lo que se puede observar sobre la exportación cultural de los Estados Unidos es verificable. Las industrias del entretenimiento han producido décadas de contenido que normaliza violencia, sexualidad explícita y sistemas de valores que los estudios sociológicos vinculan a fragmentación familiar y vacío espiritual. Según datos del Instituto Barna Group, más del 58% de los adultos que se identificaban como cristianos activos en los años 90 dejaron la práctica activa de su fe en las décadas siguientes, en el mismo periodo de mayor prosperidad y exportación cultural americana. El texto conecta prosperidad y condición espiritual intencionalmente, no como dos observaciones separadas. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación. Los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Tres grupos: naciones, reyes, mercaderes. Cada uno tiene una relación diferente con Babilonia. Las naciones beben, son consumidoras pasivas de lo que ella produce. Los reyes se unen, establecen alianzas de conveniencia, y los mercaderes se enriquecen. Su prosperidad depende de que el sistema continúe funcionando. Los tres necesitan que Babilonia siga siendo Babilonia para que todo lo demás tenga sentido.
El dólar americano representa aproximadamente el 58% de las reservas de divisas globales y participa en el 88% de las transacciones del mercado de divisas internacional, según datos del Banco de Pagos Internacionales de 2022. Esto significa que la economía global necesita dólares para funcionar. Naciones que no tienen alianzas políticas con los Estados Unidos, que nunca han pisado suelo americano, siguen la política monetaria de la Reserva Federal porque no tienen alternativa práctica. El versículo 3 describe exactamente este mecanismo. El enriquecimiento de los mercaderes no viene de su propio poder. Viene de la potencia de los deleites de Babilonia. Jeremías 51:7 dice: Copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Este versículo fue escrito 600 años antes de Juan, y describe el mismo mecanismo. Una nación cuya riqueza y poder fluyen hacia el mundo de forma tan total que el mundo queda aturdido por ella. El profeta y el apóstol, separados por 6 siglos, están describiendo el mismo perfil de poder con imágenes casi idénticas. Lo que cambia entre Jeremías y Juan no es el patrón, es la escala a la que ese patrón se aplica. Si este contenido está abriendo algo en ti, deja tu like en el video. Eso ayuda a que esta revelación llegue a más personas que la necesitan. Versículo 4. Y aquí está el versículo más importante del capítulo, no porque sea el más dramático, sino porque es el único que contiene una instrucción directa al pueblo de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este versículo está en el medio del capítulo, no al final. Dios no espera al final del diagnóstico para dar la instrucción. La da mientras el sistema todavía está brillando y funcionando. El llamado a salir no llega en el colapso, llega en la prosperidad, que es exactamente cuando suena más innecesario y más urgente al mismo tiempo. ¿Qué significa salid de ella? La instrucción no es geográfica. Jeremías dio la misma instrucción a los exilados judíos en la Babilonia real de Nabucodonosor, y en el mismo libro Dios les dijo que construyeran casas, que plantaran jardines, que buscaran el bien de la ciudad. Jeremías 29:5-7. Salir de Babilonia, en el lenguaje bíblico, no significa abandonar el territorio donde estás. Significa no participar de su lógica. No alimentar tu identidad con su sistema de aprobación. No necesitar que el mundo que ella produce continúe para saber quién eres. La pregunta del versículo 4 no es ¿dónde vives? La pregunta es ¿de dónde obtienes tu sentido de valor? Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta expresión, sus pecados han llegado hasta el cielo, no es hipérbole casual. Es un eco deliberado de Génesis 18, 20, 21, donde Dios le dice a Abraham que el clamor de Sodoma y Gomorra se ha agrandado, y de Jonás 1, 2, donde el pecado de Nínive ha subido hasta mí. En todos estos casos, la misma expresión señala el momento en que la acumulación de pecado alcanza el umbral de la respuesta divina. No es un umbral de tiempo, es un umbral de medida. Y el texto del versículo 5 dice que Dios se ha acordado, como si la memoria divina se activara en el momento preciso en que la medida se completa. Versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. El principio del versículo 6 no es venganza humana, es equidad cósmica. El mismo patrón aparece en el Salmo 137:8, en Jeremías 50:29, en Isaías 47:3. La Biblia describe a Dios como un juez que permite que los sistemas de poder actúen con libertad durante un periodo.
y luego aplica una medida que corresponde exactamente a lo que fue ejercido. El doble no describe castigo desproporcionado, describe la totalidad del peso de lo que fue acumulado, incluyendo el peso que otros cargaron mientras Babilonia prosperaba. Versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo soy reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Imagina una nación que ha vivido la mayor concentración de riqueza y poder en la historia del mundo. Una nación cuya deuda nacional supera los 34 billones de dólares, cuyo presupuesto militar equivale al de los 10 países siguientes combinados, cuya moneda ha dominado las finanzas globales por 80 años. Imagina que esa nación, en su retórica política y en sus instituciones culturales, dice implícita o explícitamente, somos indispensables, somos la excepción, nosotros no caemos. Eso es lo que el versículo 7 registra como diagnóstico espiritual, y la afirmación más peligrosa que una nación puede hacer. Isaías 47, 5-8 usa exactamente la misma imagen 600 años antes de Juan, hablando de la Babilonia histórica. Y dijiste, para siempre seré señora, y no has puesto estas cosas en tu corazón, ni te has acordado del fin de esto. La arrogancia de declararse permanente e irreemplazable es, para el texto bíblico, no solo un error político, es un pecado espiritual que activa una respuesta específica. La frase «Yo soy reina y no soy viuda» del versículo 7 del Apocalipsis y la frase «Para siempre seré señora» de Isaías 47 son la misma autoevaluación expresada en 2 siglos diferentes. Juan estaba leyendo a Isaías cuando escribió Apocalipsis 18. Eso no es coincidencia textual, es confirmación profética deliberada. Si has sentido que lo que la Biblia revela va mucho más allá de lo que te enseñaron, que hay una capa de verdad que sigue esperando ser abierta, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para los que están listos para ir más profundo. Isaías 47, 7-8 continúa. Y dijiste, para siempre seré señora. Y dijiste en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. Esta frase, yo soy, y fuera de mí no hay más, es la misma que Dios usa para describirse a sí mismo en Deuteronomio 32:39 e Isaías 45:5. Cuando una nación adopta esa afirmación como propia, cuando su retórica, su política exterior y su autocomprensión expresan que el mundo no puede funcionar sin ella, que no hay alternativa, que su continuidad es indispensable, el texto bíblico lo trata como algo más que orgullo político. Lo trata como una sustitución espiritual, ocupar el lugar que pertenece únicamente a Dios. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Muerte, llanto, hambre, fuego, 4 elementos, y el texto dice que llegan en un solo día, no en una generación, no en una década, en un día. Esa velocidad fue lo que más desconcertó a los comentaristas del siglo XIX. Cuando una caída de esa magnitud parecía imposible. Hoy es exactamente la velocidad que describe el riesgo sistémico financiero moderno, y esa coincidencia entre la descripción del texto y el mecanismo que los economistas identifican merece atención. El sistema financiero global de 2026 está construido sobre una red de dependencias tan interconectadas que los economistas la llaman riesgo de contagio sistémico. En 2008, la quiebra de Lehman Brothers, una sola institución, eliminó aproximadamente 30 billones de dólares de valor global en semanas, según el análisis posterior del Congreso americano. El Banco de Pagos Internacionales ha documentado que ciertos nodos del sistema financiero son demasiado grandes para fallar, porque su colapso produciría una reacción en cascada capaz de paralizar el crédito global en horas.
Ningún texto del siglo I tenía razones para describir este mecanismo. Y sin embargo, en un solo día, es exactamente la velocidad que los modelos de riesgo sistémico calculan para el escenario de fallo del nodo central. Versículos 9 y 10. Los reyes de la tierra que han fornicado y vivido en deleites con ella, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, deteniéndose por el terror de su tormento, diciendo: ¡ay, ay! De la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Los reyes están lejos, no se acercan a ayudar, no intentan contener el colapso. El texto no dice que no puedan, dice que no intentan. Se detienen a distancia y observan con terror. Las mismas naciones que durante años construyeron su prosperidad sobre la dependencia de Babilonia, cuando llega el momento, no se acercan. Hay algo en esa imagen que invierte la expectativa natural. Se podría pensar que un colapso de esta magnitud movilizaría a los aliados, que habría intervenciones coordinadas, rescates internacionales, esfuerzos conjuntos de contención. Pero el texto describe lo opuesto: aislamiento en el momento del colapso. El deteniéndose por el terror de su tormento describe a naciones que tienen tanto miedo al contagio que prefieren observar desde lejos antes que arriesgar ser arrastradas. La dependencia que durante décadas pareció una ventaja se convierte, en el momento preciso del colapso, en el motivo exacto por el que nadie se acerca a ayudar. Versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. La razón por la que los mercaderes lloran no es afecto por Babilonia, es pérdida económica propia. El texto revela la naturaleza de la relación. No era amor, era transacción. Mientras hubo compra y venta, hubo relación. Cuando la compra se detuvo, el llanto es por la ganancia perdida, no por la ciudad misma. Y ese detalle, que el llanto de los mercaderes es por sus mercancías, no por la ciudad, es una de las observaciones más reveladoras sobre la naturaleza del vínculo que el sistema de Babilonia crea con quienes de él dependen. Los Estados Unidos son el mayor importador del mundo, con importaciones que superaron los 3.1 billones de dólares en 2023, según datos del Departamento de Comercio americano. La cadena de suministro global, desde textiles en Bangladesh hasta semiconductores en Taiwán, desde petróleo en Arabia Saudita hasta alimentos en Latinoamérica, está calibrada para abastecer al mercado americano. Si ese mercado dejara de comprar de forma repentina, no habría sustituto inmediato. El texto dice: ninguno compra más sus mercaderías. Y esa frase describe no solo el fin de las compras, sino el fin del comprador, que hacía posible todo el sistema que los mercaderes construyeron sobre él. Ezequiel 27 contiene una profecía de lamento sobre Tiro, la gran ciudad mercadora del mundo mediterráneo del siglo VI a.C. El capítulo describe su riqueza extraordinaria, su red comercial que alcanzaba a todas las naciones conocidas, y luego su caída abrupta que dejó a los navegadores del Mediterráneo llorando en sus barcos desde lejos. El patrón de Ezequiel 27 es idéntico al de Apocalipsis 18. Riqueza incomparable, dependencia global de su comercio, caída súbita, llanto de los que dependían de ella desde una distancia segura. Juan conocía Ezequiel 27 y estaba recapitulando ese patrón, ahora en escala global, con una entidad cuya red comercial no es mediterránea sino planetaria. Pero hay algo en los versículos 12 y 13 que merece detenerse por completo, porque la lista que el texto enumera no termina donde la mayoría de los lectores esperan que termine. Y lo que está al final de esa lista es lo que retroactivamente cambia el peso de todo lo anterior. Lo que viene después de los granos y el ganado es lo que revela la naturaleza real del sistema que los produce.
Versículos 12 y 13. Oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino, seda, madera aromática, marfil, bronce, hierro, mármol, canela, especias, incienso, vino, aceite, harina, trigo, ganado, ovejas, caballos, carruajes. El texto va enumerando mercaderías de lujo y de necesidad básica en un inventario que cubre la totalidad del comercio conocido en el mundo antiguo. Desde lo que los ricos desean hasta lo que los pobres necesitan para sobrevivir. Y entonces, al final de la lista, aparece algo que no encaja con el resto. Cuerpos y almas de hombres. No al inicio de la enumeración, al final, como si fueran el punto de llegada natural de toda la lógica mercantil que las precedió. La frase griega es somaton kai psikas antropon, literalmente cuerpos y almas de seres humanos. No es una referencia general a la esclavitud antigua. Juan usa una construcción que incluye psikas, almas, junto con cuerpos. Lo que el texto está describiendo no es solo la esclavitud física, sino la reducción de la totalidad de un ser humano, cuerpo y alma, a categoría de mercancía. Es el ítem más grave de la lista, y está al final, donde el lector llega después de haber procesado la imagen del sistema mercantil en toda su magnitud, con un efecto que no sería el mismo si estuviera al principio. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico de personas es hoy la segunda industria criminal más rentable del mundo, generando estimados de entre 150 y 300 mil millones de dólares anuales. La gran mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, y la mayor parte de la demanda de tráfico sexual proviene de países de alto ingreso. La conexión entre riqueza extrema, el perfil que los versículos anteriores describen, y la comodificación de seres humanos no es una hipótesis del texto bíblico, es un patrón documentado por agencias internacionales en 2026. El texto lo nombra como el último ítem del inventario, y ese orden importa. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. El versículo 14 describe lo que se perderá, y lo nombra de una manera que no es económica. No dice los bienes que acumulaste, dice los frutos que tu alma codiciaba. Algo en ti que lee esa frase ya sabe de qué está hablando. No es teórico. Hay cosas que se consumen, aprobaciones que se buscan, experiencias que se persiguen. No porque sean necesarias para sobrevivir, sino porque sin ellas algo en ti se sentiría menos. El texto llama eso psique, alma, y dice que es precisamente lo que desaparecerá cuando Babilonia caiga. La palabra griega psique aparece en el versículo 14 en el mismo contexto en que Jesús la usa en Lucas 12:19. En la parábola del rico insensato que dice, «Alma mía, tienes muchos bienes en reserva para muchos años». En ambos casos, el alma está siendo abordada por el sistema de riqueza. En ambos casos, el texto bíblico trata esto como la vulnerabilidad más profunda, no la del bolsillo, sino la del ser. La codicia que llega al nivel del alma ya no es un hábito de consumo, es una necesidad de identidad. Y el versículo 14 dice que esa necesidad, construida dentro del sistema de Babilonia, quedará insatisfecha para siempre cuando el sistema caiga. Versículos 15 al 17. Los mercaderes que se habían enriquecido de ella se pondrán lejos por el miedo de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, «Ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas». El versículo registra 3 observaciones de los testigos del colapso. Se alejan, lloran y dicen, «en una hora».
Las tres observaciones juntas describen el estado de quien construyó todo sobre un sistema que, en el momento de necesitarlo, no puede sostener su propio peso. ¿Qué está describiendo exactamente la expresión en una hora? La frase griega es mia hora y aparece 3 veces en el capítulo 18, en los versículos 10, 17 y 19. Esta repetición no describe una duración de 60 minutos, describe una cualidad del colapso, la ausencia de advertencia previa, la velocidad que hace imposible el ajuste de posición. En el lenguaje del texto, en una hora significa que cuando el colapso llegue, no habrá tiempo para reorganizarse. Los que estaban dentro del sistema en el momento del colapso estarán dentro cuando llegue. La repetición de la frase 3 veces es una advertencia de estructura, no solo de velocidad. En septiembre de 2008, la quiebra de Lehman Brothers produjo en 48 horas una congelación del crédito global que amenazó con paralizar el sistema bancario mundial. El gobierno americano tuvo que movilizar $700 mil millones de rescate en días. Según la investigación posterior del Congreso americano, la economía global estuvo a menos de 24 horas de un colapso de los cajeros automáticos en múltiples países. Eso fue con un solo banco. El versículo 17 describe un colapso de la entidad central del sistema. El mecanismo que el texto describe fue parcialmente demostrado en 2008. Lo que cambió desde entonces no es la vulnerabilidad, es la magnitud acumulada de la deuda desde ese punto. Versículos 17b al 19. Todo patrón de barco y marinero se detiene lejos. El texto dice que gritaban mirando el humo de su incendio. ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? El lamento de los navegadores no es solo tristeza económica, es incredulidad ante lo que están viendo. No había ninguna como ella. Esa frase no es exageración literaria. Es el reconocimiento doloroso de que el sistema que están viendo colapsar era único en escala, que no había y no habrá sustituto inmediato para lo que desapareció en una hora, y que todos los sistemas de comercio que construyeron sobre su existencia no tienen respaldo alternativo en caso de que ella desaparezca sin aviso. Versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. En el mismo momento en que el mundo llora, el cielo celebra. El texto no presenta esto como crueldad. Lo presenta como la resolución de algo que estuvo pendiente durante mucho tiempo. Dios os ha hecho justicia. Es la frase que los mártires del capítulo 6 clamaban desde debajo del altar. ¿Hasta cuándo? Esperando respuesta. El capítulo 18 es la respuesta al capítulo 6. Y llega desde una dirección que los mercaderes y los reyes no anticiparon cuando construyeron todo sobre el sistema que acaban de ver colapsar. La escena del versículo 20 tiene dos audiencias con perspectivas radicalmente opuestas. Los mercaderes, los reyes, los marineros ven la misma escena y lloran. El cielo ve la misma escena y celebra. La diferencia entre los dos grupos no es de información. Ambos ven lo mismo, el mismo humo, el mismo colapso. La diferencia es de lealtad. Los que lloraron construyeron su identidad dentro del sistema de Babilonia. Lo que el sistema les daba era lo que les hacía sentir que valían. Los que celebran construyeron su identidad en algo que el colapso de Babilonia no puede tocar, porque lo que tienen no estaba dentro de lo que Babilonia tenía capacidad de dar o de quitar. El versículo 20 es el más personal del capítulo, porque te obliga a preguntarte, cuando ese momento llegue, ¿con cuál de los dos grupos estarías? No se trata de simpatía política, no se trata de en qué país vives o de cuánto tienes en este momento. Se trata de dónde construiste el fundamento de quién eres, de dónde viene el peso de tu identidad.
Si lo construiste dentro de lo que el sistema de Babilonia puede proveer, estarás en el grupo que llora. Si lo construiste en algo que ese sistema nunca tuvo en sus manos, estarás en el grupo que celebra. El versículo 20 no hace predicción política. Hace una pregunta de identidad. Versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El anuncio del versículo 21 es irreversibilidad, no colapso seguido de recuperación, no crisis seguida de rescate. Nunca más será hallada. El texto describe un fin definitivo, no una crisis de la que el sistema emerge reformado, sino la cesación total de lo que fue. Y lo hace usando una imagen que el lector del primer siglo reconocería inmediatamente, vinculada a palabras específicas que Jesús había dicho en los evangelios sobre el peso del juicio que se aproximaba sobre los que corrompían a los vulnerables. La piedra de molino que el ángel usa es la milosonikos en griego, literalmente piedra de molino de asno, la más grande y pesada que existía. Es la misma imagen que Jesús usa en Mateo 18:6, cuando habla del juicio, que caerá sobre quien hace tropezar a uno de los pequeños. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando Juan escribe que el ángel toma esta piedra específica y la arroja al mar, está haciendo una conexión intencional con las palabras de Jesús sobre el juicio sobre los que corrompen a los vulnerables. El capítulo 18 tiene en su base el juicio que Jesús prometió en los evangelios. Versículo 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompetistas no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Silencio. Lo que el texto nombra primero no son las fábricas, no las instituciones políticas, no los sistemas financieros, son los músicos. Porque la primera señal de que una civilización está viva es que produce cultura, y la primera señal de que murió es el silencio donde antes había canción. El texto empieza el proceso de vaciamiento, por lo que la civilización producía primero su expresión cultural, antes de llegar a lo que la sostenía económicamente. Versículo 23, primera parte. Y luz de lámpara no alumbrará más en ti, y voz de esposo y de esposa no se oirá más en ti. El texto continúa el movimiento hacia el interior, de los músicos públicos a la luz de una lámpara en una habitación, de la luz a las voces de los que se casan. La secuencia va del espacio público al espacio más íntimo posible, el hogar, la pareja, el amor. Lo que el colapso de Babilonia extingue al final no son las transacciones mercantiles, sino las voces donde debería haber amor. El versículo termina en silencio doméstico. La civilización no termina con una explosión, sino con el silencio de una habitación vacía. La estructura de los versículos 22 al 23 sigue un camino deliberado. Primero el arte, después el trabajo artesanal, después la luz, después el amor. Esta no es una lista aleatoria de pérdidas, es una descripción de desvaciamiento progresivo. La vida se va retirando desde afuera hacia adentro, desde lo público hasta lo íntimo, hasta que lo que queda es silencio completo. Juan no está describiendo solamente el colapso de una economía, está describiendo la muerte de una civilización, y lo hace avanzando desde el exterior cultural hasta el corazón de la vida humana, mostrando que ambos dependían del mismo sistema. Segunda parte del versículo 23. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. El texto da aquí la razón última del juicio. No es únicamente la riqueza, no es únicamente la arrogancia,
es que por sus hechicerías, pharmakeia en griego, fueron engañadas todas las naciones. La palabra griega es la misma raíz de donde viene farmacia y fármaco. En el primer siglo, pharmakeia describía la manipulación de percepciones y estados mentales a través de sustancias o medios de influencia. La acusación de fondo es que el engaño global no fue resultado de ignorancia. Fue resultado de una influencia diseñada para alterar la percepción de lo que es real. J.K. Bill, en su comentario técnico sobre el Apocalipsis, observa que pharmakeia en este contexto describe la capacidad de una entidad de alterar la percepción de la realidad de tal forma que las naciones no puedan ver con claridad lo que está sucediendo, produciendo una ilusión de prosperidad, seguridad y permanencia mientras la realidad subyacente es otra. El profesor Craig Custer de Luther Seminary también señala que pharmakeia en Apocalipsis 18 está vinculada a la seducción económica descrita en los versículos anteriores. La ilusión de que el sistema es inevitable, permanente, insustituible. No es un juicio sobre farmacias en sentido moderno. Es un diagnóstico sobre sistemas de influencia que crean dependencia y ocultan su propia fragilidad. Lo que el texto propone como hipótesis, no como certeza que debas aceptar sin examinar, es que el sistema descrito en Apocalipsis 18 tiene la capacidad de hacer que las naciones no vean con claridad lo que está sucediendo. ¿Qué industrias modernas tienen como función alterar estados de percepción, crear dependencia y producir la ilusión de que el sistema es inevitable y permanente? Esa observación la hace cada persona por cuenta propia, con los datos disponibles en su propia era. El texto no da el nombre del sistema específico, da el perfil, y deja la comparación en manos de quien está leyendo. Versículo 24. El último versículo. Y en ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La acusación final no es económica ni cultural, es sangre. El capítulo que comenzó con la descripción de la gloria de Babilonia, la tierra iluminada, el comercio que enriquece a todos, los reyes que se unen y los mercaderes que prosperan, termina con el descubrimiento de lo que estaba escondido bajo esa gloria durante todo el tiempo que duró, la sangre de los que murieron dentro del sistema, cuyo clamor subía al cielo mientras el mundo de afuera celebraba la prosperidad. Hay un patrón en los textos proféticos sobre Babilonia que es consistente a través de los siglos. Ezequiel 27 termina describiendo el comercio de Tiro como la razón del lamento de los pueblos que de ella dependían. Jeremías 51 termina con Babilonia hundiéndose como piedra al fondo del Éufrates, un hundimiento definitivo y silencioso. Y Apocalipsis 18 termina con sangre de profetas y de santos. La secuencia de los finales proféticos va de pérdida económica a hundimiento, a responsabilidad por sangre. El capítulo 18 no está describiendo el nivel más superficial del juicio, está describiendo el más profundo de todos. Hay un detalle estructural en Apocalipsis 18 que la mayoría de los lectores no nota. El único versículo que contiene una instrucción directa al pueblo de Dios está en el versículo 4. En el medio del capítulo, antes del colapso, antes del lamento de los mercaderes, antes del versículo final de la sangre, el texto no espera a describir el desastre para dar la instrucción. La instrucción viene antes, mientras el sistema todavía está brillante y funcionando. Eso no es menor. Es la diferencia entre posicionarse antes del colapso o intentar encontrar la salida en medio de él cuando las manos ya están ocupadas sosteniendo lo que se pierde. Cuando Jeremías le dijo a los judíos exiliados en Babilonia que buscaran la paz de la ciudad y oraran por ella al Señor, no les estaba pidiendo que aprobaran el sistema babilónico.
Les estaba diciendo que su función en Babilonia no era escapar geográficamente, sino mantener una lealtad de alma que el sistema no pudiera tocar. La separación que el versículo 4 del Apocalipsis propone es la misma que Jeremías describió en el capítulo 29. No de territorio, sino de identidad. No dónde estás, sino de qué extraes tu sentido de quién eres y tu razón de estar en pie cada día. Daniel vivió en la corte de Nabucodonosor y después en la de Ciro, no en el desierto, no alejado del sistema de poder de su tiempo. Su separación fue de identidad, no de territorio. Cuando Nabucodonosor le ofreció la comida del rey en Daniel 1:8, el texto dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El verbo en hebreo, shamleb, describe una decisión interior previa a la situación. Daniel no decidió qué haría cuando llegara el plato. Ya lo había decidido antes. El versículo 4 del Apocalipsis describe el mismo tipo de decisión, una que se toma en tiempo de prosperidad, no en tiempo de colapso. Jesús, en la oración del capítulo 17 de Juan, no le pide al Padre que saque a sus discípulos del mundo. Le pide que los guarde del mal mientras están en él. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es la arquitectura espiritual del pueblo de Dios dentro de Babilonia. No fuga, no aislamiento, sino una presencia en el mundo que el mal no puede contaminar porque el fundamento de identidad está anclado en otro lugar. Jesús no diseñó a su pueblo para vivir fuera del mundo. Lo diseñó para vivir dentro, sin pertenecerle. Y K. Bill señala que Apocalipsis 18 no fue escrito primariamente para satisfacer curiosidad profética sobre el futuro. Fue escrito para formar el carácter presente del creyente. La visión del colapso inevitable de los sistemas de poder sirve para que el lector evalúe su propia lealtad mientras los sistemas todavía están en pie. El propósito del capítulo, en palabras de Bill, es crear una separación de lealtad, no de territorio, antes de que el momento del juicio haga la separación de todas formas, pero sin que el lector pueda elegirla. El texto da la oportunidad de decidir antes de que la decisión sea forzada por las circunstancias. La pregunta que el versículo 4 hace a cada persona que lo lee no es geográfica. No pregunta en qué país vives. No pregunta si tu economía depende del sistema. Pregunta, ¿de dónde obtienes tu identidad? ¿Qué sistemas necesitas que continúen funcionando para sentirte seguro? ¿Qué pérdida de estatus, de comodidad, de aprobación cultural te haría entrar en pánico? La respuesta a esas preguntas es lo que el texto llama participar de sus pecados. No es la posesión de cosas. Es la lealtad del alma a los sistemas que producen esas cosas, y esa lealtad se construye o se libera en tiempo de prosperidad, no en tiempo de colapso. El versículo 4 contiene una promesa escondida dentro del aviso. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La instrucción salid presupone que la salida es posible. El texto no dice que ya es tarde, no dice que ya cayeron con ella, dice, todavía hay tiempo de posicionar la lealtad. La ventana no está cerrada, y esa ventana se da en tiempo de prosperidad, precisamente cuando salir parece innecesario, cuando el sistema brilla y el versículo 1 describe la tierra iluminada con su gloria. Ese es el momento que el texto señala como el momento correcto para la decisión. Inmediatamente después de Apocalipsis 18, el capítulo 19 abre con el Aleluya del Apocalipsis, el primer Aleluya del Nuevo Testamento entero. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La caída de Babilonia en el capítulo 18 es el preludio inmediato de las bodas del Cordero en el capítulo 19.
El libro no termina en el colapso. Usa el colapso como umbral hacia algo que el colapso no puede destruir. Un sistema de prosperidad construido sobre un principio completamente diferente al que los mercaderes lloraban en sus barcos. La pregunta que Apocalipsis 18 deja abierta no es si esto describe a América. Esa es una pregunta que cada persona examina con los versículos en la mano y la realidad visible en los ojos. La pregunta que el texto deja abierta para cada lector es más personal. ¿Cuál es tu posición? ¿Construiste tu identidad dentro del sistema que el texto describe, o en algo que ese sistema no puede ni dar ni quitar? Esa es la pregunta del versículo 4, y es la pregunta que el capítulo entero estuvo construyendo desde el versículo 1, desde la primera imagen de la tierra iluminada. Jesús describió este momento en Mateo 7, 24, 27, no como una parábola sobre el futuro apocalíptico, sino como una parábola sobre el presente cotidiano. Todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La diferencia entre las dos casas no se ve cuando hay sol, se ve cuando llega la tormenta. El capítulo 18 del Apocalipsis es una descripción de la tormenta en detalle. La pregunta no es cuándo llegará, ni si el texto la describe con precisión. La pregunta es sobre la roca, sobre la que estás construyendo. Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Apocalipsis 18 describe en detalle lo que se pierde cuando los tesoros de la tierra se disuelven en una hora. La instrucción de Jesús no es ingenuidad económica, es posicionamiento profético, colocar el peso de la identidad en lo que el colapso de Babilonia no puede alcanzar. Lo que el capítulo 18 describe como pérdida definitiva, Jesús describió en los evangelios como lo que nunca debió recibir el peso de la identidad en primer lugar. El versículo 1 dijo que el ángel alumbró la tierra con su gloria. El versículo 23 dijo que la luz de la lámpara no alumbrará más en ella. 24 versículos describen el ciclo completo de una gloria que llega, que irradia, que el mundo persigue sin advertir que es temporal y que se apaga en una hora. El mismo capítulo, la misma entidad, desde la tierra fue alumbrada hasta la luz de la lámpara no alumbrará más. La pregunta que ese ciclo deja no es política ni económica, es esta, y es para cada persona que llegó hasta aquí. ¿Con qué gloria alumbras tu vida? ¿Y qué pasa con lo que eres si esa gloria se apaga? El mismo libro que describe la caída de Babilonia en el capítulo 18, describe la Nueva Jerusalén en los capítulos 21 y 22. Un sistema de prosperidad construido sobre un principio completamente diferente, donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. El libro no termina en el colapso, termina en la ciudad donde Dios habita con su pueblo. Apocalipsis 18 no es el final del relato. Es el penúltimo capítulo de una historia cuyo final ya está escrito, y cuyo final no depende de lo que Babilonia decida hacer ni del momento en que caiga. Si permaneciste hasta el final, escribe en los comentarios, Dios me ve. Dejé otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.